Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema para hoy: la fe vence los obstáculos. En el Evangelio según San Marcos encontramos muchos milagros que nuestro Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Hoy hablaremos de un milagro que nuestro Señor hizo a un hombre paralítico, un hombre parapléjico, completamente limitado físicamente. En la anterior reflexión bíblica hablábamos de un milagro que nuestro Señor le hizo a un leproso, de cómo después que él hizo el milagro, se le acercó a este hombre y le dijo que no dijera nada, y cómo este hombre empezó a vociferar todo lo que Jesús había hecho. Entonces nuestro Señor se quedaba en lugares desiertos y ya no podía entrar con aquella libertad con que lo hacía ahí donde estaba. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, Él nos cuenta que nuestro Señor Jesús vuelve nuevamente a Capernaum después de algunos días. Y se oyó que Él estaba en casa. Al oír esto, muchos inmediatamente se juntaron a la casa. Lucas nos dice que entre las personas que llegaron ahí a la casa donde estaba Jesús, se encontraban escribas y fariseos, miembros de la clase élite sacerdotal, estudiosos de la ley, legalistas en extremo, especialistas en el estudio de la ley. Estos escribas y fariseos habían llegado a Capernaum desde todas las aldeas de Galilea y de Judea y de toda Jerusalén. Jesús enseñaba ahí a este grupo de personas, predicaba el Evangelio. Las buenas nuevas eran dadas a conocer a aquella multitud que agolpaba en la puerta y a estos escribas y fariseos que estaban allí escuchando también a Jesús. Los fariseos y los escribas se mantenían a la expectativa de cualquier cosa que Jesús dijera. Había tanta, pero tanta gente que no cabía uno más. En los versículos 3 al 5, Marcos nos cuenta algo que ocurre durante ese tiempo en que Jesús estaba enseñando y estaba predicando a toda esta multitud y con estos fariseos presentes y también con los escribas. Nos dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Marcos: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense cómo estos hombres, a pesar de la situación tan difícil para entrar a donde estaba Jesús, inventan una estrategia de fe para que este hombre pudiera estar cara a cara con Jesús. Era menester, por su situación, un encuentro con Jesús. Dice que el poder del Señor estaba ahí y ellos no podían desaprovechar que Jesús había vuelto nuevamente a Capernaum. Una visita de Jesús era trascendente para la vida. Ellos lo entendieron. A pesar de las situaciones que se contraponían, debían vencer todos los obstáculos y permitir que este amigo suyo se presentase ante Jesús. Nadie quería ceder lugar a estos 4 hombres que llevaban el lecho de aquel hombre. Nadie quería dar un lugar para que la camilla pasase entre ellos. La gente se oponía. Se oponía a la condición física de este hombre que no se podía movilizar, que no podía valerse por sí mismo, que estaba incapacitado, paralítico, yacía mucho tiempo en una cama, inmóvil, dependiendo de las demás personas,
Quién sabe cuántos sufrimientos había padecido en casa, esperando que los otros le ayudaran a solucionar las diferentes situaciones de su propia inmovilidad, de su propia discapacidad. Era menester que él tuviera un encuentro con Jesús, como es menester que cada ser humano que tenga una necesidad se presente ante el Dios de la vida. Como es menester que todos aquellos que están padeciendo una enfermedad tengan un encuentro con el Dios que ama. Como es menester que todos aquellos que están afligidos por diversas causas tengan un encuentro con Jesús y hoy también lo puedan hacer y puedan acercarse a Él. Frente a esa imposibilidad, frente a esta multitud, ellos inventan la estrategia de fe, subirse hasta el techo, quitar las tejas, abrir el espacio de tal manera que ellos pudieran bajar la camilla donde aquel hombre estaba y que ese hombre estuviese en un cara a cara con nuestro Señor Jesús. Ya han quitado las tejas, está ya la parte que necesitaban abierta. Entonces empiezan a subir desde abajo a ese hombre en la camilla, lo van subiendo poco a poco hasta llegar al techo. Desde el techo entonces lo descuelgan. ¿Se imaginan las peripecias que estos hombres tuvieron que hacer? Ellos no vieron exposición alguna ante esto. Ellos veían el milagro ocurrir. Ellos veían la sanidad de este hombre. Ellos veían el encuentro sobrenatural de este paralítico con Jesús. Así también nosotros debemos ver lo sobrenatural de Dios a pesar de los obstáculos que se presenten a nuestra fe. Estar allí agarrados de nuestro Señor, sabiendo que Él va a obrar, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que nuestro Señor tiene todo el poder para obrar. La fe nosotros hemos de mostrarla entonces también con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra manera de proceder. Nuestro Señor Jesús premia la fe que acciona. Ellos están ahí entonces, viendo que ya han descolgado a este paralítico, que ha quedado al frente de Jesús, que era menester que Jesús le ministrara a este hombre paralítico que también se había aferrado a la sanidad y que ve que es posible que Jesús lo hiciera y que no podía desaprovechar esta oportunidad, de manera que no importara lo que sus amigos hacían, él estaba de acuerdo para acercarse hasta donde Jesús estaba. ¿Sabes tú de alguien que necesita acercarse al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese alguien que necesite un cara a cara con Jesús? ¿Cuántos necesitan de un encuentro con Jesús? Y que nosotros también seamos arriesgados para llevarlos a nuestro Señor. Estos amigos de aquel paralítico ven que Jesús tenía la respuesta y están allí al frente de nuestro Señor. Y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que conoce la más grande necesidad que tiene el ser humano, ve la necesidad que este hombre tiene. La mayor necesidad que tiene este hombre era la brecha que existía entre Dios y él. La deuda de pecado que tenía, que se contraponía en su relación con nuestro Dios. Las prácticas pecaminosas de este hombre necesitaban ser eliminadas, quitadas, desarraigadas, echadas lejos por nuestro Señor Jesús, por nuestro Salvador, que tiene el poder para limpiar todo pecado, toda maldad. Tu alma necesita también del perdón de nuestro Señor, de la limpieza de nuestro Señor Jesús, del perdón que Cristo Jesús ofrece. La misión primordial de nuestro Señor Jesús al dejar su trono fue el limpiar nuestros pecados. Jesús, viendo la fe de ellos,
se dirigió a aquel hombre paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo nos dice que le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. El judío consideraba que la enfermedad era por causa del pecado. No sabemos si este hombre también manejaba culpa. Y ahí está frente a Jesús, y Jesús lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Qué hermosa palabra. Qué palabra tan llena de poder para calmar la sed que este hombre tenía del Dios vivo. Ha sido perdonado, ha sido limpiado. El gozo de la salvación empezó a fluir en su corazón por las palabras de Cristo Jesús, porque han sido creídas, y este hombre entonces es perdonado, es limpiado de toda maldad. Jesús nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros alcanzamos a entender, a percibir. Venimos a Él necesitados, pero Él sabe qué cosas son más trascendentales en nuestra vida. Había interrumpido su prédica para atender a aquel paralítico. Le ha perdonado sus pecados e inmediatamente empieza a ser cuestionado por los escribas, por los fariseos, aquellos doctores de la ley que se preguntan: este hombre blasfema, ¿cómo así que perdona pecados? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y dice el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: primera pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Segunda pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, amigo? ¿Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? ¿O al paralítico decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues bien, eso fue lo que Jesús hizo. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y le dijo a ellos: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después de un encuentro con Jesús, nuestras vidas son transformadas. Aquí los presentes no tuvieron otra cosa que hacer, sino glorificar a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los pecados de aquel hombre perdonados. Ese hombre que estaba paralítico, parapléjico, inmóvil, codependiente de los demás, se levanta, agarra la camilla donde vino y ahora se la echa él al hombro y se va hasta su casa, transformado, perdonado, purificado, sano por la palabra de Cristo Jesús. Nuestro Señor tiene todo el poder para limpiar todo pecado, por profundo que sea. Y luego entonces este hombre podía ya experimentar paz con Dios, la paz que todos necesitamos, la relación con Dios resuelta y su problema físico también. Aquel hombre tullido entonces regresa a su casa cargando esa cama, ya no dependiente de los demás. Ahora regresa sano frente a los suyos. Aquella invalidez entonces ya desapareció en él. Es un hombre transformado espiritual y físicamente, sin esa discapacidad que le limitaba, sin esa discapacidad que le hacía depender de los demás. Regresa disfrutando de vida plena. La fe de aquellos hombres
y su perseverancia frente a los obstáculos hicieron posible la sanidad de aquel hombre. Hoy tú también puedes disfrutar de plena relación con Dios si vienes a Él con fe, aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, le pides que te limpie de toda maldad y Él lo va a hacer, porque esa es la misión de nuestro Señor. Limpiarnos de toda maldad, acercarnos a Dios Padre y que nosotros podamos disfrutar de vida plena. En el Salmo capítulo 103, los primeros versículos dicen: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese es nuestro Señor, que quita toda iniquidad, que perdona toda iniquidad, toda maldad, y también tiene el poder para sanar nuestras dolencias. Ora conmigo. Padre, gracias por tu amor y por tu gran bondad, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias por el perdón que nos das. Gracias, Señor, porque tú viniste a esta tierra para limpiarnos de toda maldad, para acercarnos a Dios, para hacernos libres de todas las ataduras del enemigo, para libertarnos, para ayudarnos, para transformar nuestra vida, para acercarnos a Dios, para quitar también nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Gracias por tu palabra escrita que da testimonio a nuestras vidas para que nosotros también podamos creer. Hoy, Señor, yo clamo por todas las personas que tienen la oportunidad de ver este mensaje, de escucharnos a través de este medio. Bendigo tu nombre por ellos y clamo para que puedan tener un encuentro contigo, con el Dios de la vida, y para que tú también puedas quitar de ellos toda dolencia y toda enfermedad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.